Hola, bienvenidos a un nuevo análisis y resumen del turismo carretera, en este caso lo que ha dejado el TC en Buenos Aires en la visita de la categoría más importante de la República Argentina a la meca del automovilismo nacional, al Coliseo Porteño, al Autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires en el cierre de la etapa regular, 10º episodio de la temporada, donde el TC arriba entonces luego de casi un año calendario al Autódromo de Buenos Aires, con la victoria histórica para Juan Martín Trucco, el piloto de Tres Algarrobos, el de Estación Cuenca, que se termina llevando el triunfo con el de Dodge Challenger, primera victoria para este modelo de la pentaestrella en el turismo de carretera y primer triunfo para el propio Juan Martín Trucco, cortando con la mala racha de ser el piloto que más carreras necesitó para ganar en el TC, con un total de 206 competencias para que el piloto Tres Algarrobense pueda festejar en lo más alto del podio del turismo carretera. Un TC que, como siempre que llega a Buenos Aires, genera muchísimo revuelo, es la carrera sin ningún lugar a dudas más esperada del calendario, por lejos, dentro de la temporada del TC, y en esta visita en particular a Buenos Aires generaba muchísima más expectativa porque era la primera vez que los autos de nueva generación iban a girar en el mítico circuito número 12 del Autódromo de Buenos Aires, un total de 35 máquinas de nueva generación de los 51 inscriptos que presentaba la categoría para este fin de semana. A partir de aquí, ya con un porcentaje positivo en favor de los nuevos modelos, de los autos de línea nueva, respecto a los ya tradicionales del turismo de carretera. La competencia que, como decíamos, quedó en manos de Juan Martín Trucco, pero desde un inicio fue dominada por los autos de nueva generación y solo en una sesión no tuvo el dominio de los autos línea nueva, porque en el primer entrenamiento fue Marcos Quijada, el piloto de Escobar, con el Chevrolet Camaro de Luranga Racing, quien dominó. Luego, en el segundo ensayo, apareció Marcelo Agrero, el piloto de Radatili, que este fin de semana estaba estrenando un Toyota Camry del equipo Mackin Parts, un auto de nueva generación. Y ya en la clasificación, lo que decíamos, el dominio de un auto de línea vieja, un auto tradicional, los autos que empiezan a despedirse de la categoría, y ese fue Facundo Chapur, metralleta, el cordobés, que de esta manera consiguió su primera pole position en el turismo de carretera, una vuelta histórica para el TC porque no solo que baja el régimen del minuto 30 del circuito número 12, sino que se convierte en el giro más veloz en un autódromo en la historia del turismo de carretera, superando el promedio de velocidad conseguido por Marcos Quijada la pasada temporada, un récord que oscila en los 230 kilómetros por hora, realmente muy, pero muy veloz, lo conseguido por Facundo Chapur, decíamos, con una vuelta no solo histórica, sino rápida para el piloto de Córdoba, con la Dodge del equipo AIP Competición. Y además fue una clasificación muy, pero muy entretenida, porque cuando parecía que Agustín Canapino, en su regreso al turismo de carretera, luego de su periplo en la IndyCar Series de los Estados Unidos, el titán que retornó para este fin de semana con una Chevy del equipo Canning Motorsport, cuando parecía que el tetracampeón del TC iba a quedarse con la pole position de Buenos Aires, apareció Facundo Chapur para mejorar el registro por apenas 70 milésimos de lo hecho por el astro arrecifeño. Pero eso no es todo, porque a su vez Agustín Martínez, también estrenando un auto de nueva generación, en este caso un Toyota Camry, hecho íntegramente por el equipo Gurí Martínez Competición, quedó a solo 82 milésimos de lo hecho, de lo efectuado por Facundo Chapur para completar los 3 de arriba de la clasificación que se llevó a cabo el día sábado. Primera pole, decíamos, para Chapur, segunda pole consecutiva para Dodge en el turismo de carretera en Buenos Aires, tras lo conseguido en la temporada 2023 por Marcos Quijada. Decíamos del Gurí Martínez Competición, bueno, el Gurí Omar Martínez, bicampeón del TC, retornó este fin de semana para hacer su despedida, su última función en el TC, con un Ford Mustang 0 kilómetro, también construido en el taller de Paraná, y al unísono lo propio hizo Guillermo Javier Ortelli, el rey de Salto, el de 7 veces campeón del turismo de carretera, que también volvió este fin de semana al TC, lo hizo con un Chevrolet Camaro, también 0 kilómetro, construido por el equipo Canning Motorsport. Eran 2
dos de las atracciones que además del regreso de Canapino y todo lo que conlleva el TC en Buenos Aires, tenía este fin de semana la categoría. Luego de lo que fue un gran marco de público el día sábado, que ya avisoraba lo que sería el día domingo, comenzó la actividad dominical con las baterías clasificatorias, complementarias, siempre en cada una de las fechas del TC, con un clima frío, con una jornada nublada en Buenos Aires, que no estaba a pleno sol como quizás se esperaba, pero aún así se llevaron a cabo las series. La primera, que lo tenía al poleman Facundo Chapur largando en la primera ubicación, y a su lado lo hacía Juan Cruz Benvenuti con el Chevrolet Camaro, y se daría una particularidad que luego se convertiría en tónica de todo el fin de semana, y es que aquel piloto que largaba por el lado externo finalmente se iba a quedar con la victoria. Esto comenzó a suceder desde la primera serie, con Chapur largando por adentro, con Benvenuti haciéndolo por afuera. El piloto de Neuquén con el Chevrolet Camaro de la Lifraco Sport se termina quedando con el primer parcial, con esta primera victoria en serie para el Chevrolet Camaro, en este caso de Juan Cruz Benvenuti, con Facundo Chapur en el segundo lugar. Luego, la segunda serie sería la más rápida de las tres y tendría a Agustín Canapino por primera vez en más de 200 días, largando una primera serie, mejor dicho, la segunda, con la Chevy del Canning Motorsport, y también lo hacía Juan Martín Truco a su lado con el Dodge Challenger del equipo de Rodolfo Di Meglio, en la mejor clasificación que tuvo este auto en lo que va de la temporada, siendo quinto en la tanda cronometrada y teniendo la posibilidad de largar adelante una serie. Otra vez, tal cual sucedió en la primera, Truco se impuso por afuera con el Dodge Challenger, impuso un ritmo realmente demoledor por sobre Agustín Canapino, que lo corrió en los primeros metros, pero luego se tuvo que conformar el arrecifeño con ser escolta en esta serie. Juan Martín Truco se llevó la victoria, siendo la más rápida de las tres, y la última, lógicamente, tendría la misma sintonía que las dos anteriores, con Julián Santero largando por afuera sobre un Agustín Martínez que no lo pudo sostener, y el piloto mendocino se termina quedando con la victoria, con Martínez, que no pudo terminar la serie porque un problema en el cable captor lo dejó sin chances a el piloto de la localidad de Paraná. Sí, terminó segundo Diego Ciantini, también en un buen trabajo el piloto valcarceño en la tercera y última serie. Ya pensando en lo que sería la final, las 25 vueltas habituales del turismo carretera en Buenos Aires, no iban a ser de la partida Nicolás Cotiñola, con problemas en la previa. Ya había confirmado el sábado por la tarde Juan Tomás Catalán Magni que no iba a ser partícipe de la final, y a esto quiero apuntar porque se rompieron 15 motores en el fin de semana, así que un tema seguramente para rever y para revisar por parte de la categoría, porque fueron 15 las plantas impulsoras que terminaron teniendo inconvenientes, y varios de ellos con problemas importantes con el transcurso de la prueba. La final, que se iba a poner en marcha con Juan Martín Truco y con Julián Santero largando adelante, ahora con Truco con la posibilidad de decidir el lugar en el cual quería partir y escogiendo hacerlo por afuera, sobre la primera variante del circuito, sobre la mítica S del Ciervo, que tiene ese zigzagueo y le permite salir adelante a quien larga por afuera, y un Julián Santero que lo iba a hacer lógicamente por adentro con el Ford Mustang. En la primera largada hubo un pequeño roce, hubo un pequeño pontonazo, si se quiere, emulando lo que eran los autos viejos, y Truco se hizo con el primer lugar. Pero poco iba a durar la velocidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a muy poquitito de haber arrancado la carrera llegaría el gran susto, no solo del fin de semana, no solo del domingo, sino de la temporada, que fue el incendio casi que total del Chevrolet Camaro de Gastón Mazacane. Una imagen que recorre el mundo ya, y fue casi que una explosión del tanque de nafta del Chevrolet Camaro que construyó el equipo Coiro Competición para Gastón Mazacane. Se convirtió en una bola de fuego en la parte trasera del Chevrolet, que rápidamente Gastón Mazacane pudo parar en el medio de la recta del fondo, la recta del lago que lleva de Salotto a Ascari, en una maniobra imprudente, si se quiere, algo discutible, pero lógica para el infierno que estaba viviendo el propio Mazacane arriba del auto, lleno de gases, donde ya no veía absolutamente nada. Se baja como puede del Camaro, acciona bien el cuerpo de rescate para poder apagar rápido el fuego, y lo que más quiero destacar es
cómo rápidamente lo esquivaron sus rivales. Lo esquivaron, inclusive Gastón Ferrante levanta para que pase caminando el propio Mazzacani, pueda salir de la zona de peligro, lo esquiva Tobías Martínez, lo esquiva Mariano Werner, aún con la posibilidad de complicarse en la carrera, de que le entre pasto al radiador y que puedan tener ningún problema. Bueno, no les preocupó el tema deportivo, sino el tema de salud y el tema de cuidar la integridad física de un colega. Entonces creo que eso es totalmente destacable y valorable. Se dio el relanzamiento con un turco que otra vez volvió a sostenerse adelante. Empezarían los problemas para varios. Por ejemplo, para Marcos Landa, con rotura de motor, se termina quedando afuera de la Copa de Oro. Lo mismo le sucede a Germán Todino, con muchos problemas. Nicolás Torcetti, un trompo, que lo deja sin ningún tipo de posibilidades. Los abandonos de Valentín Aguirre y de Santiago Mangoni, que a pesar de haber hecho deserción de la carrera, los dos hombres del Canning Motorsport se terminan metiendo casi que por la ventana a la Copa de Oro del turismo de carretera. Los despistes de Juan Garbelino y Sebastián Abela, que empiezan a ser un poco habituales los problemas de estos dos pilotos en el TC, y el último relanzamiento previo a la definición de la carrera. Y ahora sí, finalmente Julián Santero pudo, con la resistencia de Juan Martín Truco, para hacerse con la primera posición. Dominó por un puñado de vueltas el mendocino hasta que una nueva salida del auto de seguridad terminaría por definir la carrera, con Truco por afuera, con Santero por adentro y o mejor dicho, con Santero por afuera y con Truco por adentro, porque llegaba como líder Santero a este relanzamiento. Santero que termina doblando la S del Ciervo adelante y al llegar a Saloto le empareja la marcha. Juan Martín Truco, con gran funcionamiento, se tira a Santero por afuera, que después diría que si lo tiene que hacer de nuevo no lo hace porque arriesgó y mucho ganar la etapa regular el mendocino en el afán de ir a buscar la victoria, cosa que me parece totalmente válido y valorable, lo hecho por el hombre de Chacras de Coria. Se termina quedando con el primer lugar Juan Martín Truco y a partir de allí enfiló su primera victoria en el turismo de carretera, con Julián Santero escolta, con Agustín Canapino tercero, volviendo al podio del TC. De esta manera se terminó la 10ª fecha del año, con Juan Martín Truco llevándose la victoria y con Julián Santero completando la faena y llevándose la etapa regular, clasificándose como líder a la Copa de Oro. Tendrá como escolta a aquellos que han ganado en la temporada, como por ejemplo puede ser el caso de José Manuel Ursera, de Mariano Werner, de Valentín Aguirre, de aquellos pilotos que ganaron y que están clasificados dentro de la Copa de Oro. Otros que no lo hicieron pero que también están dentro son Marcos Quijada, también lo hizo Diego Ciantini, Juan Bautista de Benedictis, Juan José de Barlín y Ricardo Rizzati, por ejemplo, para nombrar algunos de aquellos que están dentro de la Copa de Oro. En cuanto a las finales de Martínez y de Ortelli, casi que en una misma vuelta terminaron abandonando. Primero Ortelli por un toque con Norberto Fontana y después Martínez justamente por un problema en la selectora de cambios del Ford Mustang del Supremo Entrerriano. De esta forma se terminó el turismo carretera en Buenos Aires, con Juan Martín Truco convirtiéndose en el ganador número 225 en la historia del turismo carretera, en la carrera número 177 del TC en Buenos Aires, 127 dentro del circuito número 12, dándole la tercera victoria al equipo Di Meglio Motorsport, con Rodolfo Di Meglio a la cabeza, en la máxima categoría del automovilismo argentino y justamente en el Coliseo porteño, las 3 con Dodge, y de esta manera el Challenger se convierte en el cuarto modelo de nueva generación, sumado al Chevrolet Camaro, al Ford Mustang y al Torino de nueva generación, en ganar, completando el círculo de 5 marcas, las 5 marcas actuales del TC, ganando en lo que va de la temporada, 10º ganador distinto del año para la categoría más importante de Sudamérica, que está pasando un momento extraordinario. La próxima fecha del TC será el fin de semana del 16 al 18 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, abriendo la primera fecha de la Copa de Oro. De esta manera hicimos y completamos el análisis y el resumen del TC en Buenos Aires. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, que es totalmente gratuito, y compartilo para que llegue a mucho más público. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video del análisis y el resumen del turismo carretera. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.